Bien, nos habíamos quedado en heridas por arma blanca, ¿no? Bien. Las heridas por arma blanca en la práctica de este tipo de lesiones es muy frecuente, ¿no? En las causas de evaluaciones periciales que deben realizarse tanto en personas vivas como en cadáveres, ¿no? Entonces, en asaltos o en homicidios y todo aquello es frecuente ver este tipo de lesiones por armas blancas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición de un arma blanca? Peter Calabuy, que es el erudito, digamos, de la parte de medicina legal, define como instrumentos lesivos manejados normalmente que atacan la superficie corporal por un filo, una punta o puede ser combinado, ¿no? Punto y filo. Entonces, si solamente es filo, serán cortantes, si tiene punto y filo cortopunzantes, ¿no? Entonces, la definición que nos da Gilbert Calabuy. Descriptivamente puede decirse que este tipo de armas son de diferentes materiales, pueden tener diferentes formas, entre las que predominan las de forma cilíndrica, ¿no? Se determina una forma circular, ¿no? O aquellas que sean laminadas, ¿no? Que sean planitas, digamos, ¿no? Con uno o más bordes. Puede haber cuchillos, por ejemplo, con un solo borde, ¿no? Y las dagas, por ejemplo, que tienen dos bordes cortantes, ¿no? Un extremo terminado generalmente en punta, mientras que el otro está dotado del mango, ¿no? O la empuñadura, ¿no? Donde se sujeta el arma. Bien. Dentro de la clasificación de las armas blancas, como decíamos, están las de corte, ¿no? Que son las cortantes, las de punta, que son las punzantes, o las que vienen combinadas, ¿no? Que son las punzo cortantes. ¿Bien? Entonces, la clasificación de las lesiones que producen las armas blancas, de acuerdo al mecanismo que vamos a hablar, se clasifican en heridas por instrumento punzante, aquellas que tienen punta, heridas por instrumentos cortantes, las que solo tienen un borde que corta, ¿no? Y no tienen punta, ¿no? Heridas por instrumentos cortantes que tienen punta y que tienen borde filo, y las heridas por instrumentos cortantes con contundente, aquellas que requieren fuerza para que se produzca el corte, ¿no? Dentro de las punzantes es importante recalcar que predominan en este tipo de lesiones la profundidad, ¿no? Porque penetra, es una punta a la extensión, ¿no? Entonces penetra y lo que más va a llamar la atención es la profundidad en la que ingresa y no la extensión que abarca la lesión. El arma blanca, de forma generalmente cilíndrica, ¿no? El mecanismo de producción de estas lesiones es por presión y al presionar empieza a desgarrar los tejidos para abrirse campo, ¿no? Puede tener, dependiendo la región, un orificio de entrada, tiene un trayecto, ¿no? Y en contadas ocasiones puede tener un orificio de salida. Por ejemplo, si tengo un objeto punzante y lo hago en la mano, seguramente se va a producir un orificio de salida, ¿no? Pero si lo hago, por ejemplo, a nivel de tórax, difícilmente va a llegar a tener un orificio de salida, ¿no? Les digo difícilmente porque hay situaciones en las que, por ejemplo, un accidente de tránsito en la que algún objeto con punta ingrese con tal fuerza puede llegar a tener un orificio de salida, ¿no? Generalmente el orificio de entrada es de menor diámetro que el tamaño del objeto que está produciendo la lesión. ¿Por qué? Porque la piel es elástica, ¿no? Entonces, una vez que salga el objeto, la piel lo que trata es evitar la hemorragia y se contrae, ¿no? Entonces, el tamaño no refleja siempre el tamaño del objeto con el que se ha producido, ¿no? Y puede llegar a producir este signo de acústico. Bien, entonces ahí tenemos lesiones por objetos punzantes, ¿no? Que perforan, ¿bien?
Las heridas cortantes, en este caso, ya no predomina la profundidad, porque es un corte, ¿no? Que hace, predomina la longitud, ¿no? Esta arma utilizada es aquella que por lo menos tiene un borde cortante o afilado, ¿no? El mecanismo se presiona y se desliza, ¿no? Entonces no penetra, ¿no? Hace un corte superficial, digamos, ¿no? Va a depender un poquito de la presión de hasta qué capa esté penetrando, ¿no? Tiene los bordes regulares, ¿no? Es decir, como es una herida incisa, ¿no? Los bordes se ven bien definidos, no hay puentes entre tejidos, la separación de los mismos puede ser amplia, ¿no? Entre los dos bordes debido a la elasticidad de cada lado de la piedra, ¿no? Los extremos son aguzados con formado coletas, ¿no? Es decir, tiene una entrada y una salida, ¿no? Se forma una coleta. ¿Ya? Normalmente son pequeñas, un poco profundas, la salida siempre es más larga, ¿no? Y tiene un plano de sección, ¿no? Parece un triángulo. Bien, entonces este tipo de lesiones es lo que les digo, ¿no? Vean, no hay profundidad, hay más superficie, abarca más superficie y tiene este final que es así, como les dije, ay, se me fue la palabra, en coleta, ¿no? Esta coletita que tiene. ¿Bien? Las heridas punzocortantes predomina la profundidad, pero también tiene representación en la superficie corporal, ¿no? Tiene punta y tiene corto, ¿no? La arma utilizada tiene un borde cortante, ¿no? Y un extremo en punta. A diferencia de estas que solamente tienen un borde largo, pero no tiene punta, ¿bien? Actúa sucesivamente por presión, penetra, secciona y se desliza, ¿no? Mayores lesiones en profundidad que en superficie, ¿no? Es decir, esta abarca tanto la superficie externa como la profundidad por la punta que tiene, ¿bien? Puede tener dos bordes afilados, ¿no? Y si el arma es movida en el cuerpo, que se llama este muñequeo, provoca esta lesión en forma de cola de pescado, ¿no? Entonces ahí tenemos las lesiones que son en forma de colita de pescado, ¿no? Esto también es importante, ver la cantidad de lesiones, ¿no? Porque también nos va a reflejar, por ejemplo, la intencionalidad de dañar a esta persona, ¿no? Si solamente es una, podría haber sido incluso accidental o en un momento de hormonal, ¿no? Y si veo varias, veo la intención de dañar a esta persona, de lesionar y causarle incluso la muerte, ¿bien? Heridas contuso-cortantes son aquellas que es la representación importante tanto en superficie como en profundidad, ¿no? El arma de este tipo de heridas contuso-cortantes en realidad tiene un escaso filo, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene? Tiene peso, tiene masa, ¿no? Entonces es pesado, pero el borde es muy escaso el filo, ¿no? El mecanismo es por presión y golpe, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza la fuerza, provoca presión y no hay deslizamiento, ¿no? Es un golpe básico, ¿no? Las heridas con este tipo de armas, las heridas son amplias, son irregulares, como se utiliza la fuerza, tiene bordes escoriativos, tiene equimosis, ¿no? Y puede producir, dependiendo de la fuerza y en la región donde se produzcan, mutilaciones o llegar a dejar lesiones a nivel óseo, ¿no? Entonces, ¿qué armas hablamos de estas? Las hachas, por ejemplo, ¿no? Los machetes, donde si ustedes alguna vez se han topado con este tipo de armas, los bordes no tienen filo, pero ¿qué se hace? Se utiliza la fuerza, por ejemplo, para cortar la leña, ¿no? Las heridas por arma de fuego, otro tipo de lesiones complejas, ¿no? La definición de arma de fuego es el instrumento de defensa y ataque que utiliza la combustión, es decir, que quema la pólvora de distintos tipos en un espacio confinado, ¿no? Que está dentro del arma de fuego, para la proyección a distancia de ese proyectil que es el agente lesivo, ¿no? La clasificación de las armas de fuego son según la longitud del cañón y según la velocidad del disparo, ¿bien?
Según la longitud del cañón tiene importancia para ver el alcance del arma, ¿no? Pueden ser armas cortas, que están el revólver, la pistola, la ametralladora, y armas largas como la carabina, la escopeta, el fusil, ¿no? Además de que las armas cortas, por ejemplo, mayormente botan un proyectil a la vez, ¿no? En cambio, las armas largas, la carabina, la escopeta, botan múltiples proyectiles, ¿no? Elementos que integran un disparo. En la munición de las armas de fuego pueden distinguirse diferentes elementos, ¿no? En el proyectil. Está la pólvora, el taco y el proyectil, ¿no? En el momento de producirse el disparo, se produce dentro del arma de fuego la combustión de la pólvora, ¿no? Entonces, una vez que golpea el proyectil, se produce el gas de explosión, la llama, es decir, que tiene fuego, digamos, ¿no? Los granos de pólvora que expulsa y el negro de ¿bien? Entonces, en la parte de balística, y entendamos qué es la balística, ¿no? Es la ciencia que estudia al proyectil en realidad, ¿no? Desde el interior del arma, se llama balística interna, su paso a través del aire, balística externa, y su impacto, donde queda la bala, la balística terminal, ¿no? Va a tener distintos tipos de morfologías las heridas por arma de fuego, ¿no? Primero, tienen una herida de entrada muy característica, ¿no? Tienen un trayecto que puede ser tanto vertical o puede ser irregular, digamos, dependiendo si ha chocado con algún objeto en su trayecto y en algunas situaciones puede llegar a tener una herida de sangre, ¿no? La herida de entrada, ¿no? El orificio puede ser un orificio único o puede ser múltiple, dependiendo del arma con el que se utiliza, ¿no? El orificio puede ser redondeado u oval. ¿De qué va a depender? Del ángulo en el que se ha disparado. Si se lo ha hecho directamente en un ángulo de 90 grados, ¿no? Va a entrar de 180 grados, mejor dicho, va a ser un orificio redondeado, ¿no? Pero si hay algún ángulo a 45 grados he disparado, va a venir con un ángulo y va a provocar un orificio oval, ¿no? Entonces el diámetro puede ser variable y esto nos indica la dirección, la ubicación del agresor, por ejemplo, ¿no? Puede tener un mayor o un menor diámetro del proyectil, dependiendo de la distancia en la que se encuentra. Influye muchísimo la forma del proyectil, la velocidad con la que está llegando y también la elasticidad de la piel. No va a tener la misma morfología en una persona joven que hay mayor elasticidad que en una persona de la tercera edad, por ejemplo, ¿no? Donde la piel es más flácida, no es tan elástica y posiblemente nos deje más corrugada, ¿no? O una lesión más grande, ¿bien? Entonces, dentro de los elementos de la herida de entrada, vamos a ver lo que es el tatuaje, ¿no? Que son los elementos que se sitúan alrededor del orificio, ¿no? Que se dejan una marca que se le llama tatuaje y está formado por la cintilla de contusión y el tatuaje propiamente dicho, ¿bien? La cintilla de contusión se sitúa inmediatamente después del orificio, ¿no? Entonces, cuando se ha producido el orificio de ingreso, se produce por, uno, la contusión de la piel por la bala, ¿no? El golpe que la bala ocasiona a la piel. Luego, en esta cintilla está la rotura de las fibras elásticas, ¿no? Porque la piel se ha distendido antes de romperse, ¿no? La flotación de la piel por el giro del proyectil, ¿no? No se olviden que la bala no va así, recto, ¿no? Entonces empieza a girar y ahí agarra velocidad, ¿no? Entonces en ese giro hace también la perforación de la piel, ¿no? Eso hablando solamente del cintillo de contusión, es decir, dónde ha golpeado la bala. Alrededor se forma un tatuaje, ¿bien? Que es la quemadura de la llama, la bala sale con fuego, digamos, ¿no? Entonces quema alrededor de su ingreso, por eso se ve negro, ¿no? Esta, a pesar de lavar, no se quita, o sea, la piel está chamuscada, digamos, ¿bien?
El depósito de negro del humo, ¿no? Alrededor se ve el humo negro, ese que al lavar sí desaparece, ¿no? Y dependiendo de la distancia, la incrustación de los granos de polvo. Es decir, una vez que ha salido la bala, desprende estos granos de pólvora. Mientras más cerca, este tatuaje va a ser más tupido, ¿no? A medida que se va alejando, el tatuaje es menor, esta incrustación de los granos de pólvora. Bien, esta, al igual que la quemadura por llama, estas pequeñas, este polvillo de pólvora, también se incendia, ¿no? Entonces produce esa quemadura eh, punteada, digamos, alrededor, ¿bien? Que tampoco se puede lavar. Lo lavas y queda esa marca negra, ¿bien? El trayecto. Trayecto es el recorrido del proyectil en el interior del cuerpo. Como les decía, puede ser rectilíneo, ¿no? O el trayecto puede verse desviado si se ha topado en el camino con alguna parte que pueda haber provocado su desvío, ¿no? Es decir, puede haber golpeado, por ejemplo, con el hueso, ¿no? Y producir que se distorsione su trayecto, ¿no? Eh, puede tener varios trayectos dependiendo de la cantidad de balas también, o proyectiles que hayan ingresado. Por lo mismo, va a depender de qué arma se ha utilizado. ¿Ya? El orificio de salida, como les decía, si ha llegado a salir va a ser excelente, ¿no? En la parte médica, pero si no, eh, va a llegar a provocar más lesiones porque todavía está ahí quemando, lastimando, provocando hemorragias, ¿no? Entonces va a depender de la región del cuerpo y si ha llegado o no ha llegado a toparse con algo en su trayecto, ¿no? Nuevamente, puede o no puede existir un orificio de salida. Es muy variable en tamaño y forma, ¿no? Lo mismo va a depender del ángulo en que se ha disparado y si ha tenido algo en su trayecto, ¿no? Por el mecanismo de producción suele tener los bordes invertidos, ¿no? Los orificios acá tienen los orificios invertidos, ¿no? Y el de salida, como está reventando de adentro hacia afuera, los bordes son invertidos. Eso quiere decir que los bordes están hacia afuera. No tiene una forma circular, ¿no? No es un regular. Eh, dependiendo del ano puede haber pares orificios de salida, ¿no? Y los diferenciamos el orificio de salida con el de entrada porque el de salida, por ejemplo, no tiene esta simetría de contusión, no tiene ese borde negro chamuscado, ni tiene el tatuaje, ¿no? Eso solamente lo vemos al orificio de entrada. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, continuando, vamos a hablar un poquito de lo que son
Buenas. Bien, disculpa, se me fue el internet un momento. Bien, vamos a continuar entonces. Adelante, doctor. Bien. Ya habíamos hablado de lo que es la atención a víctimas por agresión a terceros, ¿no? Lo que es traumatología forense. Este tema es un poco más pesado, ¿no? Creo que es un poco de dolor de cabeza tanto para la parte médica como para la parte legal. Bien, vamos a hablar de lo que es la atención a las víctimas de violencia sexual, ¿no? Primordialmente es importante que se sepa que los delitos de violencia sexual vienen a ser la única emergencia médica en lo que es la parte de medicina legal, ¿no? Porque son casos de mucha controversia, además de que las víctimas de agresión sexual vienen con mucha carga psicológica, si podríamos decir, ¿no? Es decir, que posterior a un abuso, una agresión sexual, una violencia sexual, las víctimas, las pacientes llevan, se están en un shock, donde muchas veces si no son atendidas inmediatamente, primero que perdemos muchas muestras, ¿no? Que son primordiales en las 72 horas, que son horas cruciales en lo que es la valoración médico-legal a una víctima de agresión sexual. Estas 72 horas, uno permite de que la víctima nos pueda dar la información muy, muy detallada, ¿no? Entonces son 72 horas primordiales para poder sacar toda la información muy exquisitamente. Segundo, las tomas de muestra en delitos sexuales está protocolizado, ¿no? Que se deben hacer en las primeras 72 horas de ocurrida la agresión sexual, ¿no? Entonces, antes se tenía como parámetro 5 días para la toma de muestras. Sin embargo, bajo estudios y todo este procedimiento se ha determinado que los espermas permanecen todavía en útero hasta las 72 horas. Posterior a esto ya son eliminados y es imposible poder tener una muestra tan fehaciente como es los hisopados de región genital, ¿no? Entonces, en lo que es la parte médica, lo que hace el forense es hacerle el examen a la víctima en la parte de delitos sexuales, pero es importante que sepan que este examen es voluntario, ¿no? Puede emitir el requerimiento fiscal, el fiscal, valga la redundancia, pero si la víctima al momento de su ingreso, y tanto en la parte lesionológica, ¿no? Pero hago énfasis en lo que es la parte de delitos sexuales, porque vamos a hablar de que vamos a revisar la parte genital, ¿no? Entonces, esta parte es, refleja más pudor, ¿no? Además de que al haber sido agredidas sexualmente, tienen como cierto miedo, cierta reacción a que se les pueda volver a tocar, digamos, o examinar esa parte, ¿no? Entonces, es importante contar con el consentimiento informado, ¿no? Entonces, el médico debe tener ese consentimiento. Y si la víctima no quisiese hacer el examen, también se anota, ¿no? Y bajo lo que habíamos hablado, que ya hay un formato, ¿no? Donde se dice la víctima no acepta la valoración, se cierra ya, ¿no? Entonces no se da sin más hasta que pueda tener una valoración psicológica y recién pueda tener la fortaleza, digamos, para hacerse un examen médico forense, ¿no? En el caso de un menor de edad,
Muchas veces se tiene el pensamiento de que si la mamá, el papá autoriza o el representante legal, en este caso, digamos, defensoría, o el que tiene la tutela del menor, la víctima debería de someterse a este examen. Sin embargo, es importante que sepan que se debe respetar los derechos de esta víctima, de este paciente, ¿no? Entonces, más que todo, y como hablamos de delitos sexuales, es un tema bastante delicado, ¿no? Donde si el menor no quiere, de igual manera se cierra la valoración médico forense, sin embargo, se deslinda de responsabilidades al tutor, al papá, a la mamá, al que esté encargado de ese menor, donde se coloca que el menor, por ejemplo, no quiere realizarse el examen médico forense, ya sea por miedo, sustos, se siente inquieto, golpea, porque hay niños que después de este acontecimiento, de esta agresión a su humanidad, se tornan demasiado agresivos, golpean, pegan y aquella, entonces es imposible realizar. Tengan en cuenta, y les repito, este examen, si no es voluntario, la persona que vaya a ser examinada debe desvestirse y así, de una forma vulgar, debe abrir las piernas para revisar el área genital. Entonces, si el niño está asustado, temeroso, agresivo y todo aquello, o una persona con algún tipo de discapacidad mental, por ejemplo, que es lo más difícil, y no hay ese consentimiento, es imposible poder valorar, ¿no? Entonces, no se puede colocar cualquier cosa a la ligera porque nuevamente, les repito, se puede llevar a una persona inocente a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que valora el médico en ese momento? Establece primero que esta víctima esté consciente, lúcida, si se moviliza sola, si tiene algún tipo de aliento alcohólico, alguna característica que pueda alterar su desenvolvimiento. Esto tanto en la parte mesenológica como en delitos sexuales, ¿no? A ambos tipos de revisiones se les informa de los procedimientos que se va a realizar y si están de acuerdo en esto para que firmen el consentimiento informado, ¿no? En la parte de delitos sexuales es importante preguntar, por ejemplo, si se cambió de vestimenta antes de la valoración médica, por ejemplo, ¿no? Porque puede cambiar completamente la figura, ¿no? Es decir, más adelante les voy a hablar un poco de lo que es la toma de muestras, ¿no? Y por qué es importante saber si se cambió o no se cambió la ropa, ¿no? Y dónde se encuentra localizada. ¿Cómo lo realiza el médico? El médico para realizar este examen se coloca barbijo, se coloca gorro, guantes, mandil o bata. En este sentido, ¿para qué? Para no contaminar las muestras que se vayan a tomar, ¿no? ¿Por qué? Mientras yo hago, si tengo así mi cabello sueltito, bonito, arregladito, voy, estoy haciendo y se me caen cabellos, ¿no? Entonces, yo no sé si ese cabello es de la víctima, del agresor, o tal vez sea mío y lo estoy colectando y luego aparece el médico como posible agresor, ¿no? Entonces, el médico se trata de eh, proteger, digamos, para no contaminar las muestras que se vayan a tomar, ¿no? Entonces, el médico lo que hace es hacer un examen segmentario. Una vez se realiza una anamnesis, que quiere decir colectar todos los datos, ¿para qué? Para saber en qué lugar tengo que enfocarme en mi revisión, ¿no? Siempre evitando revictimizar. ¿En qué sentido? Estamos hablando del Instituto de Investigaciones Forenses, ¿no? Viene el requerimiento y muchas veces vienen con una denuncia, ¿no? Entonces ahí ya me da un poco de señales o un poco de la historia que ha sucedido con esta víctima, ¿no? Entonces, lo que evito es volver a preguntar lo mismo una otra vez y el médico tiene que evitar, por ejemplo, juzgar y decir, ¿qué pasa esto por salir tan tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se debe evitar en la parte médica, ¿bien? También se hace una revisión y es muy importante en los miembros superiores e inferiores para poder enlazar, ¿no? Cabos en el sentido de que
acá, como les decía, en la sala cementeria, reviso cabeza para ver si no hay golpes. No se olviden que estamos hablando de delitos sexuales donde la víctima está evitando que se le agreda sexualmente, entonces va a defenderse y va a sufrir agresiones físicas. No en todos los casos, ¿no? Tal vez en la gran mayoría, pero no en todos. En otros puede haber estado dopada o bajo algún tipo de manipulación psicológica. ¿Bien? Entonces, en miembros superiores es importante la descripción, por ejemplo, ustedes que puedan revisar los informes, de la presencia de equimosis por sujeción, ¿no? Que la haya sujetado y se vean marcados las huellas de los dedos, ¿no? O sea, la marca del dedo. Bien, las muñecas, antebrazos, o diferenciarlas de lesiones autoinfligidas, ¿no? En miembros inferiores muchas veces se presentan lesiones que al momento de querer escapar hayan caído y se hayan provocado escoriación y lesiones. Bien. Hay una parte dentro del examen que se llama la parte extragenital, paragenital y genital, ¿no? Extragenital hace referencia a todo el cuerpo en realidad que no tenga relación con la parte genital, que no tenga relación con peces ni aproximación con los genitales, ¿no? La paragenital es aquella que está en cercanía o que tiene relación con los genitales, ¿no? En este sentido, hablamos del abdomen, que es el bajo vientre, ¿no? Donde podríamos encontrar, por ejemplo, equimosis. Importante la cara interna de los muslos, que es la parte paragenital, porque vean estas piernas, ¿no? Los muslos, la cara interna, hay huellas de dedos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta víctima no ha querido abrir las piernas, ¿no? Las ha cruzado y claramente nos demuestra que el agresor ha forzado, ¿no? Ha metido las manos y ha intentado abrir la entrepierna, ¿no? Entonces, es por eso importante revisar el área paragenital en la parte médica y que ustedes tengan conocimiento a qué se refiere la parte paragenital y su importancia, ¿no? La cara interna de los muslos, como les decía, las lesiones quimosis dactilares, la huella de los dedos, la región glútea, porque no se olviden que en la mayoría de los actos sexuales obligados por violencia sexual, la mujer es la que se encuentra recostada, ¿no? Y el hombre está encima. Entonces, suceden en lugares que no son muy cómodos, no va a suceder, muchas veces va a suceder en un lote, en un terreno, ¿no? Entonces, donde la víctima va a apoyar esta región glútea sobre una superficie áspera y por la fricción va a provocar este tipo de escoriación. Lo mismo en las caderas, ¿no? Que son puntos de apoyo y en la región de omoplatos. Bien, en el examen genital, ¿no? Tiene el objetivo de elaborar una historia clínica genital muy precisa, es decir, escribir todo lo que vamos a encontrar en la parte genital, desde la presencia de pelos, ¿no? Vellos púbicos, secreciones, lesiones. Bien, se documentan entonces en el examen genital si hay lesiones en vulva, si hay lesiones en himen, vagina, pene, escroto, ¿no? Y además de hacer el examen genital, hace de que el forense pueda recolectar indicios como pelos, semen, secreciones, ¿no? Y se pueda transferir o sugerir la referencia, ¿no? A algún hospital para que se atiendan las lesiones, ¿no? Que se puedan ir encontrando durante la revisión, ¿bien? Y se orienta también a la víctima, ¿no? Que es necesario, por ejemplo, que luego acuda a un hospital por evitar riesgos y que pueda recibir, por ejemplo, para evitar el contagio de transmisión sexual o embarazo no deseado, ¿no? Entonces, para graficarles un poco lo que es el genital femenino, tenemos, como ven ahí, es una mujer de punto dorsal, que es derechada de espalda, con posición ginecológica, es decir, con las piernas abiertas, ¿no? Entonces tenemos lo que es la vulva, en lugar que es toda la parte genital, están los labios mayores, ahí señalados, labios menores, ¿no? La región vestibular, que es toda esa parte donde está el uréter, donde está el canal vaginal, todo lo que
La región de perine, que es la unión, es ese espacio entre la vagina y el ano, ¿no? El ano que se considera parte de los genitales femeninos, ¿no? Y ahí es donde encontramos lesiones antiguas, presencia de cicatrices, desgarros cicatrizados, ¿no? O lesiones recientes, desgarros, fisuras, presencia de hemorragias, erosiones, ¿no? O posiblemente encontremos signos de infección. Y esto nos da a entender que es una infección que por lo menos han transcurrido unos 3 meses de una agresión sexual. Bien. Entonces hablemos un poquito del INE, ¿no? En la parte biliar es la parte genital que más peso tiene en ese examen médico. ¿No? Entonces, ¿qué es el INE? Es una fibra elástica del tejido conectivo colágeno, ¿no? No tiene elementos glandulares, es decir, no tiene ninguna secreción, no es un músculo y tiene muy pocas fibras nerviosas. Es decir, provoca dolor, pero no un dolor intolerable cuando se rompe, ¿no? El diámetro de esa apertura del INE es variable y hay una variante de INE que se llama INE incorporado, que no es normal, ¿no? Y otro tipo de INE muy común encontrado es la presencia de carúnculas vertiformes, que son vestigios, son pedacitos de INE que han sobrado después de un parto vaginal, ¿no? Entonces, en la región vaginal, el conducto vaginal debe de tener un orificio, ¿no? Hay muchos profesionales médicos que no son peritos en la parte médico forense, que tienen el concepto de que la vagina debería estar completamente cerrada, ¿no? Y esto provoca pues grandes errores en la parte de hacer un informe, ¿no? Y entre estos psiquiatras, ginecólogos, que si bien son bien adoctrinados, bien formados en su parte médica, en su área, no tienen esta pericia, esta experticia de poder ver la región lineal, ¿no? Es decir, el médico forense está capacitado, trabaja continuamente con este tipo de maniobras, de realización de informes, ¿no? Y valoraciones psicológicas a víctimas de personas, ¿no? Entonces, hay un tipo de INE que es perforado, ¿no? Que no hay orificio, y esto es patológico, es decir, se debe hacer una perforación quirúrgica porque la mujer normalmente tiene tipo de flujo de secreción que es normal, que es hormonal, y además a cierta edad ya presenta una menstruación, ¿no? Por eso es normal que exista el orificio. Este orificio puede tener formas varias, ¿no? Triangular, que es una forma circular, verticular, que tiene como deditos, criniforme, que es el bien, los orificios pequeñitos, parece un servidor, el dentante, que parecen unos dientes grandes, el creciente o también el semilunar, ¿no? Que es una forma de media luna, el septado, ¿no? Que pareciera que tiene dos orificios, ¿no? El fibriforme, el bilabiado, que parece unos labios, ¿no? Microperforado y el famoso elástico, ¿no? Entonces, estas son gráficas, pero en la parte presencial se ve así, ¿no? Entonces, ahí como pueden ver, hay una membranita a tensión con un pequeño orificio, ¿no? Entonces, esa membrana que da la tensión con algunas presencias de venitas, ¿no? Es un INE no elástico, ¿no? Y por el tamaño del orificio es microanular, ¿no? El de lado es un INE anular, si el orificio un poco más grande, ¿no? Pero igualmente el INE está a tensión, ¿no? Abajo tenemos un INE semilunar que parece una semiluna en la letra U, y el del lado derecho es un INE bilabiado, ¿no? Parece un labio. Bien, los INEs atípicos con bordes libres y irregulares que mayormente son elásticos. Fíjense el tamaño de estos orificios, son pequeñitos, apenas miden 1 centímetro, ¿no? Estos son elásticos, ¿no?
son atípicos, tienen de distintas formas, estoneado, lobulado, coraliforme. Bien, estos son elásticos, ¿no? El tamaño del orificio es de más de 2.5 a 3 centímetros. Bien, como les decía, ahí está el incorporado en una adulta y en una bebé, ¿no? En un infante, donde se puede apreciar que no hay un orificio y esto es patológico, como decimos, se tiene que perforar quirúrgicamente. Abajo tenemos los tabicados, ¿no? Donde hay dos variedades, una que parece que tiene dos conductos vaginales y otra que es solo un conducto con una membrana en medio. ¿Bien? Los símenes dilatados, complacientes, igualmente, no vean el tamaño del orificio, sin embargo, estos tienen un borde más regular, ¿no? Pero de igual manera, el tamaño del orificio es bastante amplio, que permite la penetración del miembro viril, es decir, el pene en la vagina, sin producirse la ruptura de esta membrana, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es como si esta mujer fuera virgen todo el tiempo, ¿no? La membrana está ahí. ¿Qué vale mucho peso en este tipo de casos? La toma de muestras, ¿no? Porque ahí, a pesar de que no esté roto, y yo hago un hisopado, voy a ver que hay presencia de espermatozoides, ¿no? Ahora miren, este tipo de orificio, si ingresa un miembro viril, seguramente va a provocar la ruptura de esa membrana. ¿Bien? Entonces, en los informes médicos legales referentes a delitos sexuales, la parte legal lo que siempre busca es ver si el himen está íntegro, de desgarro o qué tipo de himen es, ¿no? Entonces, el himen íntegro hace referencia a que esa membranita que ya habíamos visto no está rota, ¿no? Muchas veces, y los profesionales que no tienen la experticia necesaria, ven este tipo de comisuras, ¿no? Entonces, como entraditas, y le llaman desgarros. Sin embargo, esas pequeñas entradas que no llegan al borde de la implantación se llaman escotaduras y son completamente normales, ¿no? El himen desgarrado, por otra parte, es la ruptura de esa membrana hasta el borde del implantación, hasta donde inicia, hasta donde está colado a la pared, ¿no? Entonces, se rompe como un D, ¿no? Y una solución de continuidad puede ser solo uno o pueden ser varias rupturas, ¿no? Y en algunos casos habla de completo incompleto. Esto en el caso de que sea reciente. Porque si es un desgarro incompleto y es reciente, voy a ver sangrado de la membrana, puede haber presencia de simonitón, mequimosis, ¿no? O otro tipo de lesiones. Si es antiguo, no existe esta figura de completo e incompleto, ¿no? Sencillamente, o llega al borde de implantación o no, ¿no? Otro tipo de variante en cuanto al estado del himen y que muchas veces están en los informes son la presencia de cálculas múltiples. ¿Y a qué nos refiere? Ese himen no se puede verificar, ¿no? Si estaba ya roto o si era elástico, por ejemplo, ¿no? Sencillamente que han quedado pequeños vestigios, pedacitos remanentes, mamilones, consecuencia, ¿no? Del estallamiento. ¿Qué quiere decir eso? El himen, por el tamaño de la cabeza del bebé, no solo le hace una pequeña ruptura, ¿no? Lo destroza, lo deshace el himen, ¿no? Entonces sale el bebé y el himen queda fragmentado en múltiples mamilones, ¿no? Esto es importante porque es un signo patognomónico, es decir, único y exclusivo de haber tenido un parto vaginal, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Y en qué recibe la parte legal? Hay situaciones en las que mujeres aparecen con bebés en brazos, indicando que son las madres de los niños, ¿no? Entonces, se pide una valoración ginecológica, ¿no? Pero para determinar si hay signos de infarto, ¿no?
Si yo digo que tengo un bebé, que yo soy la madre, y lo tengo por parto y no está fragmentado, solo tengo un desgarro antiguo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no hay esa relación de que sea la madre de ese bebé, ¿bien? En todo caso, si no ha tenido por parto, tendré que tener una cicatriz de cesárea tipo Pfannenstiel en el abdomen. Y si no tengo ninguno de los dos, es lógico que no es la madre biológica de ese bebé, ¿no? Entonces, esta es la utilidad cuando nos determinan que hay o no la presencia de carúnculas multiformes, ¿ya? Entonces, como hablábamos del desgarro, ¿no? Entonces, este pequeño redondito como una O que tenemos en el lado izquierdo, ¿no? Representa el ¿bien? Ve que llega hasta abajo, hasta la primera línea. Ese es un desgarro completo que nos da a entender, ya sea antiguo o reciente, que sí ha habido una lesión lineal que puede ser compatible con una penetración, ¿no? Cuando el desgarro llega solo a la mitad y es reciente, o sea, en los últimos 10 días, está sangrando, muchos de ustedes han tenido alguna vez una afta en boca, ¿no? Tiene ese color blanquecino, es igualito que cicatriz esta parte, ¿no? Entonces, si tiene esas características y no llega al borde de la inflamación, puedo hablar de un desgarro reciente incompleto, ¿no? Pero si ya es antiguo y veo esta entrada, posiblemente solamente se trate de una escotadura. Bien, la descripción de estos desgarros se hace de acuerdo a zona horaria, ¿no? Es decir, la carátula del reloj tiene horas 12, horas 3, horas 6, horas 9, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese horario, vean que si es circular también en línea, y ahí, por ejemplo, puedo decir que hay un desgarro a hora 6, que está abajo. Si lo pongo ahí una carátula del reloj, es la misma hora, ¿no? Hora 6. Ahora, la descripción del horario, o sea, el cuadrante de la casa, es en números romanos del 1 al 12, ¿no? Muchos colegas tienen o cometen el error, por ejemplo, de describir desgarro lineal a horas 15, ¿no? Esa definición no existe, ¿no? Es de horas 1 a horas 12 y escrito con números romanos, ¿bien? Valoramos el INE y otro término muy frecuente que encontrar en los certificados es desgarro de data reciente o de data antigua, ¿no? ¿Qué quiere decir desgarro de data reciente? Quiere decir la ruptura de esa membrana lineal en los últimos 10 días, ¿no? Es decir, que se ha producido del día 1 al día 10. Algunos autores indican que desgarro de data reciente del día 1 al día 7, ¿no? Pero en la parte ya práctica se ha podido evidenciar que es más contundente, o sea, se ha visto que este tipo de desgarros sanan, no cicatrizan hasta el décimo día. Entonces, un desgarro reciente hace referencia a la ruptura de esta membrana, ¿no? Entre el día 1 al día 10, ¿no? Donde el médico durante su valoración posiblemente encuentre sangre, edema que esté hinchado, una coloración violada, ¿no? O presencia de coágulos de sangre hasta los 10 días, ¿no? Solo tiene 10 días que presenta esto. Y solo se produce una vez, ¿no? Es decir, si yo que ya he tenido relaciones sexuales, tengo mañana otra vez, no voy a volver a tener un desgarro, ¿no? Solo en mi primera relación sexual que se ha roto la membrana, voy a ver este desgarro reciente. Pasados los 10 días, el INER se cicatriza, ¿no? Entonces, adquiere esa forma muy similar a lo que es el resto del INE, ¿no? Entonces, pasados los 10 días se llama desgarro antiguo o desgarro de data antigua. Sin embargo, hay un error muy frecuente que cometen los abogados
durante las pericias que te dicen si ha tenido relaciones hace 3 meses, es o no es compatible con el desgarro, ¿no? Quiero que quede claro que un desgarro de data antigua solo nos dice que ha pasado sin más de 10 días. Puede pasar un mes y el desgarro está igualito. Puede pasar 3 meses, 6 meses, un año, 10 años y esto no se va a modificar, ¿no? Entonces, el único valor que nos da es decir, ¿no? Si esta persona en los últimos 10 días ha sido su primera relación sexual o ya han pasado más de 10 días y no se puede determinar cuántas relaciones sexuales posterior a ello ha tenido. ¿Ya? Las carúnculas netiformes, que les hablaba que es un signo patognomónico, es decir, es un signo inequívoco de que ha habido un parto vaginal, pueden ver que el himen queda retaseado, quedan mamelones, pedacitos de lo que alguna vez fue un himen, ¿no? Entonces, esto es determinante para ver si esta mujer ha tenido o no parto vaginal, ¿ya? Y el famoso himen elástico, ¿no? Que es un dolor de cabeza para muchos profesionales, tanto médicos como abogados, ¿no? Que este himen, como les decía, no se rompe, ¿no? Entonces se dilata. Mientras uno lo estimula, empieza a abrirse más, ¿no? Permite el paso del miembro viril sin producirse la ruptura, ¿ya? En algunos casos puede haber lesiones al exterior, como presencia de quimos, es decir, esos moretones, o haber rasgado con las uñas, por ejemplo, ¿no? Pero el himen en sí permanece intacto, o sea, no está roto por ningún lugar, tiene bastante cantidad de fibras elásticas, no se rompe, ¿no? El tamaño del orificio va de 2.5, 3 centímetros, incluso más, ¿no? Y hay una maniobra que los médicos utilizamos para hacerlo, ¿no? Se agarra el sopor, como ven en la imagen, se trae hacia abajo, ¿no? Se empuja hacia abajo y si la víctima no me ofrece ningún dolor, si está tranquila, yo puedo tranquilamente diagnosticar que es un himen elástico. ¿Bien? ¿Cómo que les digo esto? El himen elástico solamente se presenta después de los 10, 11 años de una mujer. Una niña de 5, 6 años no va a tener un himen elástico, ¿no? Porque esto va de la mano, digamos, con su desarrollo hormonal. Las niñas tienen un no elástico, ¿no? Y va a depender qué tipo de forma. Normalmente tienen una forma anular, circular o alargada, ¿no? Son muy típicos. Y a medida que va creciendo ya va adquiriendo otro tipo de morfología, ¿no? Además de que la penetración en una niña desde bebé hasta los 10 años es imposible, ¿no? ¿Por qué? Por el ángulo subpúbico que tiene la mano. Es decir, el pubis ya cuando se hace adulto se viene más adelante, ¿no? En las niñas está más hacia atrás, ¿no? El de dar la penetración, ¿no? En una niña no solamente va a provocar el desgarro lineal, ¿no? Sino que va a provocar lesiones catastróficas en esta parte genital de esta niña. Es decir, va a haber una ruptura a nivel del canal vaginal, una explosión vaginal, un estallido vaginal, e incluso mientras más pequeñas sean, haya hasta fractura de lo que es la cadera, ¿no? Por el ángulo subcúbico, ¿no? Es como una protección en el niño para que no pueda tener relaciones sexuales, digamos, ¿no? Entonces, en las niñas donde no se ve ningún tipo de lesión, lo más probable es que solamente haya habido algún tipo de toques, ¿no? Manoseos, abuso sexual, ¿no? Y, y hay ese concepto de que a veces los niños no conocen todo lo que es esta parte genital, no saben, no discriminan bien lo que es una penetración. Entonces, muchas veces sucede algún tipo de acto donde
el agresor solo llega a frotarse con la parte vaginal de la nena y la niña directamente tiene el concepto de me ha violado. ¿Ya? La madre, lógicamente, ya más experimentada, con más conocimiento en la parte sexual, ya relaciona de que ha habido una penetración, ¿no? Entonces, es importante por eso que se tome muy en cuenta la manera en la que la describe la pequeña y se correlaciona con lo que sabe, ¿no? Como les digo, no puede haber una penetración en una niña menor de 10 años sin que haya lesiones realmente graves y catastróficas en la región genital. ¿Bien? En lo que es la parte masculina, ¿no? Que hace referencia a lo que es la parte del pene y igualmente el ano, ¿no? Se va a revisar lo que es el escroto, ¿no? Los testículos, porque puede haber golpes, lesiones que hagan que se inflamen, que se aumente el tamaño, la presencia de sangre, ¿no? El cuerpo del pene, ¿no? El pene, el prepucio, el surco balano prepucial, el glande, el meato, ¿no? Todas las lesiones, además de verificar si no existen lesiones antiguas, lesiones por infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces todo aquello se hace durante el examen genital masculino. Es importante recalcar que en el hombre es imposible poder verificar si es o no es caso, ¿no? En términos vulgares, si es o no es virgen, ¿no? Muchos tienen el concepto de que si ha tenido relaciones sexuales se rompe o se lesiona a nivel del preñido. Sin embargo, esto no es cierto, ¿no? Lo que se puede hacer para detectar si ha tenido o no relaciones sexuales de igual manera entre las 72 horas es hacer un hisopado a nivel del surco balano prepucial buscando presencia de células vaginales, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? En el examen andrológico, ¿no? Una palpación, se hace en el orificio de la uretra, ¿no? Por donde sale el pipí, o el meato externo, ¿no? Se ve el aspecto, ¿no? La localización, la forma, presencia de secreciones, exudados o quistes, ¿bien? Se presiona el glande con los dedos pulgares, ¿no? Y el dedo índice para abrir un poco lo que es el orificio uretral. Se puede pedir al paciente, sino que haga esta manera, ¿no? Se apertura para ver si está blanca, si está rosada o hay algún tipo de lesión que nos puede estar indicando que hay algún tipo de infección de transmisión sexual. Bien, el examen proctológico, tanto como para hombres y mujeres, se hace de la misma manera. Bien, es importante que se sepa que el conducto muscular del ano mide de 1,4 a 2 centímetros de largo, de 1,4 a 2 centímetros de largo, ¿no? El ano hacia la entrada, ese pedazo de 2 centímetros donde se hace la muestra, ¿no? Para efectos legales, el ano es considerada parte del área genital, tanto masculina como femenina. La revisión del examen anal, el examen proctológico, siempre es en posición frontal, como ven en la imagen, ¿no? Doblado de 4 y los hombros apoyados en la canilla. Este examen se hace para buscar violencia reciente o datos de coito anal, es decir, que ya tengan relaciones sexuales de manera crónica vía anal. La valoración se hace de esta forma, ¿no? En posición genital se hace la apertura de los glúteos para poder ver bien la región anal, ¿no? Y en el ano, lo que se ve y lo que va a describirle el médico forense es ver la piel perianal, ¿no? Si está rosada, si está oscura o si ha habido algún cambio de coloración, ¿no? Este cambio de coloración, si la vemos más pálida o que se parezca más a la piel, nos indica de que hay acto contra natura de manera crónica, ¿bien? Se verifica también el tono, si está normotónico, hipotónico, hipertónico, es decir, si el ano permanece cerrado, se abre o se abre demasiado, ¿no?
¿sí? O si se quedó así abierto, que se llama dilatación, cuánto mide esa dilatación, si hay la presencia de estos pliegues perianales, ¿no? Que parece un sol como el asterisco. Si hay borramiento de esto, nos da a entender de que está edematizado alrededor del ano, ¿no? Por un acto contra natura, ¿bien? Y también examinar la presencia de otras lesiones como infecciones de transmisión sexual. Es importante que el médico describa también si existe alguna enfermedad crónica, es decir, si esta persona sufrió algún tipo de estreñimiento o tiene algún tipo de enfermedad neurológica que provoque que el ano, por ejemplo, no tenga tono, ¿no? En este sentido, para poder descartar, ¿no? Que realmente haya un acto contra natura. ¿Bien? Entonces ahí tenemos algunos tipos de lesiones, pueden ver arriba ano hipotónico, donde cambia completamente la coloración del ano, ¿no? Entonces toma una coloración semejante a la piel de todo el cuerpo, ¿no? O sea, no tiene esa coloración oscura normalmente que tiene el ano, además de que permanece abierto, dilatado, no hay tono, no llega a cerrarse, ¿no? Abajo vemos este tipo de lesiones que son las fisuras ocasionadas por la penetración de ano. Es importante recalcarles, ¿no? Primero, que siempre hay que anotar si hay o no hay enfermedades anteriores crónicas que puedan estar ocasionando este tipo de anatomía, ¿no? Al momento de la revisión. Segundo, no en todos los casos de agresión sexual vía anal va a haber lesiones, ¿no? Porque va a depender del estímulo antes del acto sexual, ¿no? Si hay muy buen estímulo, colocación de algunos aceites, por ejemplo, alguna sustancia que haga de que haya, que resbale, tocamiento, meter el dedo, todo aquello, provocando que el ano empiece a dilatarse, pero no de la manera traumática, va a ceder y va a permitir la penetración sin provocar lesiones, ¿no? Es decir, va a depender de la agresividad con la que se esté realizando este acto contra natura. Uno. Segundo, también va a depender de los tamaños, ¿no? No va a ser lo mismo en una pequeña de, no sé, 2 años, y el agresor sea unos 30 años, donde el niño ya está completamente desarrollado, ¿no? Y el tamaño del ano de ese infante es realmente pequeño, ¿no? Posiblemente hay 5 lesiones. De todas maneras, igual va a depender, del tipo de estímulo, ¿ya? Y hay signos de coito reciente y coito continuo, ¿no? Nos hacen diferenciar si es unos 10 días o esto ya viene desde meses, ¿bien? Dentro de los criterios mayores está si es reciente, encontraré fisuras, desgarros, ¿no? Estas pequeñas lesiones triangulares, ¿bien? Y signos vitales evidentes, que son la hemorragia, o sea, que esté sangrando, que esté hinchado, que esté moreteado, que haya edema, que haya congestión, ¿no? Y la presencia de ITS, ¿bien? Dentro de los criterios menores de actos recientes, que son muy semejantes al antiguo, ¿no? Es el borramiento de pliegues, ¿no? Esa característica como asterisco, ¿no? La asimetría de la posición radial de los pliegues, ¿bien? Otro criterio menor es la presencia de hipotono, dilatación del ano, ¿no? Y la presencia, en vez de una dilatación, tal vez un espasmo, ¿no? A causa del dolor que se cierra completamente. Dentro de lo que son los coitos antiguos, vamos a ver, por ejemplo, la presencia de cicatrices, ¿no? Ya no encontraremos fisuras, sino unas cicatrices. Esas fisuras que han cicatrizado, que son unas líneas hipocrónicas, es decir, blancas, ¿bien? La presencia de repliegues perianales, los plícomas o las hemorroides. Bien, lesiones venéreas igualmente, dentro de los criterios menores, igual, borramiento de pliegues, ¿no? Y presencia o aplanamiento también de los pliegues. Y en este caso va a haber siempre un hipotono, nunca va a haber un espasmo cuando hablemos de signos con temperatura antigua. ¿Bien? Bien.
Entonces, ok, ¿se está entendiendo? Vamos a ver lo que es la toma de muestras. Muy bien. Como les decía, las tomas de muestras en lo que es la parte médico-legal está protocolizado en las primeras 72 horas, ¿no? Ahora, hay situaciones en las que una víctima ha sido agredida en reiteradas ocasiones, ¿no? Puede ser cuarta, quinta vez en la que está siendo agredida sexualmente, ¿no? Entonces, y la última vez que su agresión ha sido en las últimas 24 horas, ¿no? Entonces, lo que tomamos en cuenta es esta última agresión sexual porque está dentro del tiempo, ¿bien? Para poder hacer la colecta de muestras, ¿bien? Para la toma de muestras es imprescindible que el médico esté muy bien informado de qué es lo que sucede. ¿Por qué? Porque necesita saber qué muestras va a tomar y si corresponde o no corresponde a las últimas 72. ¿No? Entonces, en los centros de salud, por ejemplo, tienen unas cajas de toma de muestras, ¿no? Que contienen pliegos de papel sábana, hisopos, portaobjetos, papel filtro, gorras, barbijos, corta uñas, peines, sobres de papel blancos, sobres de papel manila, tubos Vacutainer, jeringas, lancetas, guantes, cintas de seguridad, reglas, otros, ¿no? Porque está normatizado que ahora todos los centros de salud deben realizar este examen médico forense en delitos sexuales, por ejemplo, independientemente que no tengan un requerimiento fiscal, ¿no? Basta que estas víctimas, por ejemplo, indiquen en el centro que han sido víctimas de agresión sexual y son revisadas ahí. Antes se requerían requerimientos fiscales para hacer todo esto. Ahora hay un certificado de la ley 348 que hace de que se tenga algo así igual que Medellín, un formato donde ellos solamente hacen el llenado para no olvidar los pasos, ¿no? Si bien los centros de salud cuentan con estas cargas de evidencias, el IDIF cuenta con todo este material, pero no dentro de la caja, ¿no? Sino colocado dentro de la víctima del medio. Bien, entonces, para hacer un examen médico forense y la toma de muestras si corresponde a las primeras 72 horas, necesitamos todo este material. ¿Bien? Entonces, nuevamente, el médico para empezar a realizar este examen, y es bueno que lo sepan, ¿no? Cómo se hace, debe de colocarse los implementos, gorra, barbijo, guantes, ¿no? Para evitar contaminar las muestras. Primeramente, la víctima, una vez en consultorio, habiendo firmado el consentimiento, habiéndole hecho el examen segmentario de la integridad de su cuerpo, ¿no? Se la coloca tras un idioma, ¿no? Esta víctima es preferible que siempre esté acompañada de una persona que sea de su confianza, ¿no? Una persona adulta. Si es menor de edad, debe estar acompañada siempre del padre, la madre o el tutor legal. ¿No? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Que estamos hablando de delitos delicados, ¿no? Delitos sexuales, donde incluso se podría malinterpretar el actuar del médico, ¿no? En el sentido de que no en todos los exámenes médicos se revisan los genitales, ¿no? En este caso, como ya se le ha informado antes, se debe revisar la parte genital, ¿no? Entonces, los niños deben siempre estar acompañados y las personas con algún tipo de discapacidad mental. ¿Bien?
una vez que ingresado en el consultorio, es importante, como les decía, preguntar si se cambió o no se cambió de nuevo, para poder colectar esas prendas como evidencia, o sencillamente explicarle cómo debe colectar ella esas prendas para que sirvan de evidencias o indicios durante la investigación de su caso. ¿Bien? Es decir, si me dice que, porque muchas de estas víctimas sienten o tienen ese pensamiento de que están sucias, de que se sienten mal, o suceden en situaciones en las que se empapan, ¿no? En un río, llenos de barro, entonces llegan a casa y a veces se cambian, ¿bien? Es importante que ellas sepan, ¿no?, que si ha habido una relación sexual, esa ropa puede ser colectada por ellas en un sobre de papel, no en una bolsa nylon, porque da facilidad a que se pudra, ¿no? Son restos biológicos, o sea, que, ¿no?, siempre van en sobres de papel, ¿no? Entonces, esa víctima puede colectar las prendas que se ya cambió en casa y llevarlas al ITCUP, por ejemplo, ¿no? Donde el ITCUP, al igual que el ITCUP, tiene todo un laboratorio donde pueden realizar este tipo de trabajos, ¿ya? Entonces, si no se ha cambiado, lo que hace el médico es extender un pliego de papel sábana en el piso donde le pide a la víctima de agresión que se saque los zapatos y empieza a desvestirse sobre el papel sábana. ¿Para que todos los indicios que puedan estar en la ropa vayan cayendo al papel sábana, ¿no? Posterior a ello se le pasa una bata, se le da un peine, ¿no? Y la víctima procede a hacerse un peinado público, ¿no? Se peina el área genital y deja caer todos los vellos públicos al papel sábana. Bien, una vez que se ha producido esto, la víctima se levanta y se recuesta en la mesa de revisión, ¿no?, para hacer la revisión de lesiones, ya está desnuda, donde vamos a tener mejor vista de todas las lesiones, y el médico procede a hacer el doblado del papel sábana con el peine adentro y todos los restos que hayan caído. Bien, se dobla y se introduce en un sobre. De esta manera también es importante colectar la ropa interior, ¿no? No se olviden que si hay una lesión sexual, ha habido penetración y posiblemente haya habido eyaculación por gravedad, todo ese semen va a caer a la vulva, ¿no? Entonces, el lugar donde va a tener mayor absorción de toda esta secreción es el calzón, ¿no? Entonces, el calzón es una prenda primordial en este tipo de valoración, ¿no? Entonces, se colecta el calzón y se lo deja secar. El calzón debe estar seco para el guardado. Si se guarda húmedo, ¿no? Como son material biológico, puede llegar a la putrefacción. Y por eso todos los sobres para hacer la colecta de evidencias, de indicios, son de papel que evitan la putrefacción y la sudoración de estas. Bien, entonces, como yo les decía, se pone la hoja de papel, se para la víctima y se produce al peinado público, ¿no? A medida que se va desvistiendo, es importante también que el médico revise las prendas, ¿no? Y en las prendas puede haber, por ejemplo, manchas de semen o manchas de sangre, ¿no?, que el médico puede colectar las prendas. Muchas veces la víctima no tiene ropa para cambiarse, entonces se le puede instruir que esa ropa la meta en un sobre de papel y la lleve ITCUP, por ejemplo, o en su defecto, si es un lugar accesible, se puede cortar la prenda, extraer el pedazo y hacer en el informe que se colecta de la chamarra, por ejemplo, un pedazo que tenía una mancha aparentemente hemática, ¿no? Porque no se puede determinar si realmente es sangre o si es una mancha. Por ejemplo, el chocolate seca muy semejante a la sangre, ¿no? Entonces, tipo hemática, no asevero de que sea sangre, pero parece sangre, ¿no? Laboratorio se encargará de hacer la revisión y verificar si es sangre, y también verificar si es sangre humana o sangre animal, ¿ya?
Luego que está en camilla, se procede a hacer la revisión segmentaria, es decir, cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen, genitales. Y cuando llegamos a genitales, eh, se hace lo que es la toma de muestras y evidencias en área genital. ¿Cómo? La parte genital, si la víctima ya tiene un desgarro antiguo o si un elástico, se hace 9 hisopados, 3 en fondo de saco, 3 en canal vaginal y 3 en región perilabial. ¿Ya? Entonces, los 3 que son perilabiales, ¿no? Son alrededor, ¿no? Por fuera, se hace 3, de uno en uno. Una vez que se toman los 3 hisopos, se los deja los hisopos paraditos para que sequen y se puedan guardar los 3 en un solo, ¿no? Otros 3 hisopos de canal vaginal, ¿no? Igual se toma de uno en uno, se los deja los 3 parados, una vez que estén secos, se introducen los 3 en un solo de papel. Y otros 3 hisopos en fondo de saco, es decir, se introduce el hisopo hasta el fondo y con el primer hisopo que se ha introducido, además se hace un extendido en portaobjetos. Los 3 hisopos más que el extendido van en un solo. Todo esto está protocolizado, ¿no? Es un manejo que debe hacer y que hacen todos los médicos forenses, al igual que los médicos capacitados, ¿no? Para atender en centros médicos donde se les presenta un caso, ¿no? Entonces, es importante que sepan que debe haber 9 hisopos de área genital en el caso de que ya tenga un desgarro antiguo o un elástico. Bien, en el caso de que sea una mujer que no tenga desgarros y no sea un elástico, pero hay esta sospecha de agresión sexual con frotamiento, por ejemplo, en genitales externos, lo que se hace es el hisopado solamente de región perilabial, ¿no? No se introduce el hisopo porque es lógico que no ha penetrado porque no hay desgarro y el nivel no es elástico, y si el médico introduce el hisopo puede llegar a lesionar la membrana inmediata, ¿ya? Entonces, como les decía, se los deja secar a los 3 y los 3 se introducen en un solo, ¿no? Y el fondo de saco tiene un extendido en portaobjetos. De igual manera, en el sexo masculino, como les decía, no se puede determinar la virginidad o la capacidad de esta persona, ¿no? Entonces, cuando hay sospecha de un contacto sexual, en este caso, piden muchas veces la toma de muestra estos tienen relaciones sexuales, por ejemplo, con menores de edad, ¿no? Cuando este es el agresor, digamos, en un caso de estupro, ¿no? Entonces lo dan infragante y se sospecha y a él se le hace el hisopado de la ejecución, o en el caso de que él sea menor y haya tenido contacto sexual con una mujer adulta, ¿no? Entonces, en esos casos sí se hace un hisopado del surco balano prepucial buscando la presencia de células vaginales. Otra situación en la que nos pueden pedir un examen genital, una toma de muestras, una área genital andrológica, es en casos de felación. ¿En qué sentido? Niños pequeños, víctimas de agresión sexual por otro hombre, ¿no? O una mujer, donde este adulto chupa los genitales de este niño, por ejemplo, ¿no? Es muy típico ver eso. Entonces, en esos casos, se hace un hisopado, pero de todo el pene, no de su, ¿no? De todo el pene, buscando la presencia de amilasa salival, es decir, saliva en todo el pene. Bien. En el área anal, de igual manera, se puede hacer hisopados, ¿no? Y son 6 hisopados. Bien, 3 en la región perianal y 3 en el conducto anal, ¿no? Es decir, se introduce la puntita, digamos, del hisopo al ano conducto de uno en uno
Por el primero también se hace un extendido en portaclavos. Bien, cada tres hisopos de la región perianal en un sobre y 3 hisopos del conductor en un sobre. Bien. Otro tipo de muestras que se puede tomar son los antecedentes cuando hay antecedentes de eyaculación extracorpórea. ¿Qué quiere decir esto? El famoso coitus interruptus, ¿no? Cuando el agresor no termina dentro de la vagina, sino en otra parte del cuerpo de la víctima. Es decir, puede eyacular en lo que es la región abdominal, en la cara interna del músculo, ¿no? En la misma ropa, en algún otro lugar, en los senos, es muy frecuente ver que eyacula a nivel de glándulas mamarias, ¿no? Entonces, las víctimas que dicen, ¿no? Le dicen al médico que ha eyaculado en los techos de tal lugar, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que se hace es endurecer los hisopos y también se hace un hisopado del área donde quiera que ha habido la eyaculación. ¿Bien? Cuando hay antecedentes de haber obligado a alguien a hacer sexo oral, ¿no? En este caso, un adulto que ha obligado a un niño, por ejemplo, que le haga sexo oral, también se puede hacer la toma de muestras, ¿no? Esto va a depender de situaciones como tiempo que ha transcurrido, si ha comido algo después de la agresión sexual, ¿no? Porque si ha comido algo, es como si se hubiera tragado toda la masa. Si ha tomado agua, si se ha enjuagado o se ha lavado los pies. Si esta víctima me dice, he comido, me he lavado los dientes, se me ha enjuagado la boca, ya no tengo muestras para tomar, o sea, se las ha desmentido. Si esta víctima no ha realizado ninguna de estas acciones, ¿no? O sea, ha habido la agresión sexual, inmediatamente ha venido, está dentro de las 72 horas, por ejemplo, aunque es algo imposible en 72 horas no comer nada y estar ahí después de la agresión sexual, ¿no? Pero está protocolizado de esta manera. Si no ha tenido ninguna de estas modificaciones en lo que es la toma de muestras, se hace un hisopado, ¿no? Con 3 hisopos, todo lo que son los carrillos dentales, se frota la lengua, paladar, todo, ¿no? Y además se agarra un hilo dental y se limpia entre dientes, ¿no? Entonces, estas son las muestras de antecedentes de la agresión sexual vía oral. Entonces, en un sobre van los 3 hisopos en el hilo dental. ¿Bien? Si encontramos la presencia de las succiones o los chupones, ¿no? O antecedentes de que la víctima le habla del cuerpo y de todo aquello, ¿no? Es importante hacer este hisopado, ¿no? No estoy buscando espermas, estoy buscando saliva. Entonces, lo que hago es hisopado de estas áreas donde dicen que han habido o donde el médico que se hace chupos, ¿no? Se hace el hisopado, igualmente con 3 hisopos, se les deja secar y se meten. ¿Esto para qué? Para que se busque si hay o no la presencia de amilasa salival, ¿no? Y una vez que se determine la presencia de amilasa salival, se pueda determinar o buscar el ADN, ¿no? En los casos, por ejemplo, donde la víctima indique que se ha defendido, ¿no? De que ha habido una agresión física, pero ella se ha defendido, a utilizar las uñas, ¿no? Se puede hacer un estudio para buscar lo que son los restos de sustancias o restos de material epidérmico de la agresor debajo de las uñas. ¿Bien? Además de buscar este material por debajo de las uñas, es importante cortar también las uñas, ¿no? Y el médico además tiene que hacerlo dentro de un sobre, ¿no?
cada lado de la mano en un sobre, se cortan las uñas con todo el material por debajo de las uñas. Bien, anotando en el sobre mano derecha, mano izquierda y además en cada sobre va acompañado con el corta uñas, ¿no? Un corta uñas para cada mano. Bien. Durante el examen médico forense es importante la toma de sangre periférica para determinar posteriormente el origen de este ADN, ¿no? Es decir, todas las muestras que yo voy tomando, no se sabe si algunas son del agresor o son de la víctima, ¿no? Entonces, para ayudarnos a discriminar esto, se hace la toma de ADN, ¿no? Entonces, se hace en un papel filtro o en un papel FTA, ¿no? O también en un hisopo. Se hace con una lanceta la punción en el dedo, ¿no? Y se deja caer 3 gotas en el papel, ¿no? Estas gotas deben medir 1 centímetro aproximadamente y deben manchar ambas caras del papel, ¿no? Entonces, de esta manera ha habido una muy buena muestra. Igual en el papel de PPA, y en el caso del hisopo debe estar muy bien empapado de sangre, ¿no? En caso de niños, por ejemplo, para tomar esta muestra de ADN, me refiero a bebés, ¿no? Cuando ahí está búsqueda de la paternidad, los bebitos no tienen mucha sangre, entonces no se puede pinchar. Donde se pincha es en el talón, donde se pincha es en el talón del talón, se prende, en el talón se prende. Sin embargo, es algo demasiado traumático para el infante, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es agarrar un hisopo y hacer un hisopado de mucosa bucal en los bebés, ¿no? Entonces, la encía se frota muy bien, tiene que estar muy bien empapado ese hisopo de saliva, ¿no? Igualmente 3 hisopos en un solo para hacer ese contexto de paternidad. ¿Bien? En el examen médico forense, cuando hay el antecedente de ingesta de alcohol o psicofármacos y se requiere una toma de sangre, se colectan tubos vacutainos, esta pálida que tiene un anticoagulante, ¿no? Una muestra de más o menos 10 cc, ¿no? Bueno, en realidad 10 cc, no puede ser menos de 10 cc, no se puede hacer el examen de laboratorio, ¿bien? Además que es importante tener claro, ¿no? Y poder tener ese conocimiento de que cuando se hace esta alcoholemia tenemos 10 a 12 horas máximo, ¿no? Y bueno, ahora se ha protocolizado que son 10 horas para la toma de sangre para determinar alcoholemia, ¿no? Igualmente es importante verificar que la limpieza del lugar donde se vaya a hacer la toma de muestra no se haga con alcohol y algodón, ¿no? Sino que se utilice algodón y algún tipo de sustancia desinfectante que no tenga alcohol. ¿Por qué? Porque si yo limpio con alcohol el área donde vaya a tomar la muestra, voy a provocar que me salga una alcoholemia positiva, ¿no? En el caso de la presencia de psicofármacos, por ejemplo, tenemos 72 horas para colectar orina, ¿no? Son 72 horas cruciales en las que se va a estar excretando todas las sustancias que se hayan podido consumir, tanto en drogas como marihuana, cocaína, como en psicofármacos tipo clonazepam, diazepam, ¿no? Bien, entonces estos se excretan en orina y tenemos 72 horas, ¿no? En este caso es importante que el médico pueda verificar, por ejemplo, si la orina es realmente de la víctima, porque ha habido situaciones en las que las víctimas ya traen una orina de algún familiar o algo para, ya sea para incriminar a una persona o limpiar, digamos, se puede decir que realmente ellos no tenían ningún tipo de antecedente, ¿no? Bueno, esto en todo caso, en los centros de salud, como les decía,
se colecta todo el material y se guarda en una caja, ¿no? En lo que es el Instituto de Investigaciones Forenses, cada muestra va en un sobre y todas las muestras, ¿bien?, van acompañadas de un acta de toma de muestras y una cadena de cúbito, ¿bien? Cada muestra está embalada con este formato, ¿no? Tiene el nombre, el apellido de la víctima, la edad de la víctima, qué indicios, es decir, qué contiene sobre el lugar donde se ha colectado la muestra, de la paz, por ejemplo, fecha y hora del hecho, fecha y hora de la toma de muestras, colectado por qué médico, ¿no?, para la adquisición, a la firma un sello, ¿no? Y algunas muestras que hagan que le dé más seguridad. Por ejemplo, el caso lo que hago es regular el sobre, ¿no? Y en la parte de la mano se coloca un sello para que no se pueda abrir el sobre, nadie lo pueda abrir, y de esta manera sea guardado en el mismo. Una vez que se colectan todas las muestras, acompañado de una cadena de custodia de la que ¿no?, se manda a ¿no?, todas las. En esta cadena de custodia, lo que va a estar escrito es la fecha en la que se está tomando la muestra, la hora, el lugar, ¿no?, qué es la agresión sexual, qué fiscal es el que ha solicitado el examen médico forense, ¿no? Abajo tenemos lo que es dónde se ha tomado la muestra, qué médico, nombre de la víctima, edad de la víctima, fecha del contacto sexual para ver que de las 72 horas, hora en la que sufrió la agresión sexual y que describo cada sobre que he colectado. ¿Esto por qué? Porque no se puede romper la cadena de custodia. ¿Qué quiere decir? Yo le entrego así un gran pago, sellado todo a ERCE, y ERCE desde ese momento es responsable de que todas estas muestras lleguen para que puedan ser analizadas en laboratorio, igualmente bajo requerimiento fiscal, ¿no? Entre observaciones, por ejemplo, en las muestras será: uno, si se ha cambiado de ropa; segundo, si se cambió de ropa y me trae las prendas. Es decir, ya hay casos en los que la mamá, por ejemplo, si mi niña ha sido víctima de agresión sexual, trae las muestras, ¿no?, en bolsas nylon que hayan sido de pan, por ejemplo, y este puede mezclar donde el pan, por ejemplo, no tiene ninguna relación con el caso que se está investigando, ¿no? Entonces son situaciones en las que hay que anotar. Otra consideración o observación durante las jornadas de muestras es preguntar si en las últimas 72 horas ha tenido relaciones sexuales de manera consentida con otra persona. Es decir, puede ser que esta persona sea casada, ¿no?, o tenga su pareja sexual estable y que haya tenido relaciones sexuales en la mañana y en la noche haya sido agredida sexualmente, ¿no? Entonces, si no anotamos o si no anota el médico de que ha habido este contacto sexual en las últimas 72 horas de manera consentida, el laboratorio el fiscal puede incurrir en un error. ¿En qué sentido? De que, como se está refiriendo a una agresión sexual, el primer ADN que encuentren lo determinen como el agresor, siendo, o puede ser que ese ADN sea de su pareja sexual estable, ¿no? Entonces, otra situación es anotar también la cantidad de agresores sexuales o que han agredido sexualmente a esta persona. ¿Por qué? Porque de igual manera hay que buscar la cantidad de ADN. Es importante también recalcar si ha habido o no algún tipo de protección
¿Por qué? Porque se ha utilizado endoscopia vaginal, por ejemplo, ¿no? Bueno, y abajo ponemos en esta cadena que estoy entregado por el médico que está entregando, lugar, fecha y firma, y recepcionado, quien me va a sellar, va a ser el encargado de ERCE, ¿no? El encargado de recepción y custodia de evidencias. Bien, esto queda ahí resguardado. Lamentablemente en la parte legal no hay un tiempo que diga va a estar 6 años y de ahí se van a retirar todas estas muestras, ¿no? Entonces, hay muestras de bastantes años ahí guardadas y almacenadas, ¿no? Y otro importante error es que puede el médico tomar todas las muestras, hacer un excelente trabajo, pero muchas veces el fiscal no está capacitado para ver los puntos de vista, ¿no? En este sentido, bien, en este sentido hay un texto en lo que es la fiscalía que tiene todos los puntos de pericia para los fiscales, ¿no? Es decir, que les indican qué actuado tienen que hacer para distintas formas de muestras, ¿no? Y en el caso en el que el fiscal, por ejemplo, bueno, en realidad el fiscal que esté haciendo esto o el juez que dude de qué actuado tiene que hacer, puede comunicarse con uno de los médicos forenses para pedir una colaboración, digamos, o una ayuda para que pueda guiarle qué tipo de muestras o qué actuado es lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, tienen los hisopados vaginales y no saben qué solicitar. Otro error que a veces tienen o que no hay mucho conocimiento es que en los exámenes cuando se hace el laboratorio de lo que son la presencia de espermatozoides, ¿no? A veces no se encuentra espermatozoides, pero se encuentra PSA, ¿no? Entonces ahí hay un error muy grande que no habiendo encontrado espermatozoides y solamente PSA, el fiscal solicita hacer una pericia de ADN, ¿no? Entonces es importante conocer que el PSA no tiene ADN, ¿no? La presencia de espermatozoides, la pesquisa de espermatozoides, que no esté positivo, en el espermatozoide sí se puede determinar el DNA, ¿no? El PSA solamente nos sirve para entender que efectivamente ha habido un contacto sexual, ¿no? Porque lo único que puede escuchar este PSA es el semen, ¿no? Pero que no ha habido espermatozoides. ¿Y en qué casos puede ser? Cuando, por ejemplo, solamente hay un frote, ¿no? O no ha llegado a eyacular, o tenga el agresor anistémico, que no haya espermatozoides, donde solamente elimina PSA. Y este PSA es un indicativo de que sí ha habido un contacto sexual, pero no ha habido una eyaculación. Bien, con esto estaría concluyendo las temáticas. No sé si hay alguna pregunta. Nada. ¿Quedó todo claro? ¿Alguna consulta, doctores? Creo que quedó todo claro, doctora, su participación, doctor. Muchísimas gracias por su atención. A usted, doctora. Muchas gracias. En otra oportunidad le invitamos para participar de otro curso como expositora, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a los organizadores. Que tengan muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Muchas gracias.